Buen día a todos, muchas gracias por la invitación. La idea hoy es compartir con ustedes el tema de conformación de cadenas forrajeras y probablemente sea un tema que les deje de tarea para que ustedes lo hagan en función de la información que por ahí voy a compartir en este tiempo, ¿sí? Que va a tener que ver con la caracterización ambiental y las limitantes que vamos a tener dentro de los sistemas de producción forrajera o animal forrajera, ¿sí? Entonces la excusa para compartir en estos 15 minutos va a ser hablar un poco de la caracterización ambiental, de que ustedes comprendan qué miramos y por qué miramos lo que miramos, y anclar eso con algunos ejemplos de cómo afectan las limitantes ambientales a las diferentes forrajeras, ¿sí? Entonces, cuando caracterizamos el ambiente, en general el 90% de los ambientes ganaderos y forrajeros van a tener o algún problema de salinidad o algún problema de sodicidad, o napa freática cercana y esta napa puede tener algún problema de salinidad también, o taptos, o durezas, o impedancias, o suelos tipo maceta, o mayor o menor porcentaje de arena. En general, el 90% de los suelos de la región pampeana, alguno o varios de estos inconvenientes, de estas limitantes tienen, ¿sí? Eso, más las lluvias anuales o las precipitaciones anuales, van a, de alguna manera, afectar la disponibilidad hídrica. Por ejemplo, si tenemos más sales, estas sales van a de alguna manera capturar parte del agua que no va a estar disponible para la planta. O si tenemos más sodio, ese sodio va a hacer que el suelo sea menos permeable y vamos a pasar por situaciones de inundaciones y de sequías con cierta frecuencia, lo mismo que con un tacto o con una dureza. La napa freática, por otro lado, también la podemos tener presente cerca de la superficie, y esto que nos afecte negativamente según la especie que coloquemos, ¿sí? Por eso lo interesante de tener en cuenta estas cosas para que la especie que coloquemos no se perjudique o no perjudique su producción de biomasa. ¿Cómo caracterizamos los ambientes? Podemos ir desde las cosas que se hacían hace mucho, sin tener toda la tecnología que tenemos hoy, o a soluciones mucho más tecnológicas. Podemos ir al campo, identificar ambientes, ver la biodiversidad, ver si tenemos una especie, si no viene nada, si no viene ninguna especie, si tenemos el peladal de sal. Si ya tenemos 5 especies, 10 especies, podemos consultar con el productor que nos cuente cuánto le rendía el cultivo que hacía en la loma, en la media loma o en el bajo, dónde no le venía. Podemos consultar con cartas de suelo, podemos consultar con imágenes satelitales, podemos pasar un BERIS. Hay mucha tecnología para utilizar, ¿sí? Después de identificar los ambientes que tengamos en el campo, que pueden ser 2, 5, 7, 10, lo que hacemos es sacar muestras de suelo de esos ambientes y hacemos un análisis de suelo que es bastante rudimentario, pero es muy potente, que tiene que ver con la salinidad, con la sodicidad y con la profundidad de napa, ¿sí? Con estos tres factores nosotros le podemos dar mucha certidumbre de que las especies que puedan poner dentro de cada ambiente funcionen. Entonces vamos a tratar de anclar todos estos conceptos con algunos ejemplos de especies. Acá tenemos, por ejemplo, qué le pasa a alfalfa en un ambiente salino y en un ambiente no salino. A medida que aumenta la salinidad, la producción de alfalfa disminuye. A medida que aumenta la sodicidad, la producción de alfalfa disminuye. Alfalfa se siente bastante cómoda produciendo con pH cercanos a la neutralidad y con conductividades eléctricas menores a 2 dC por metro. No estamos recomendando alfalfa para conductividades eléctricas superiores a los 2 dC por metro. Estos dos puntos de arriba son puntos que tienen más partes por millón de fósforo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos baja salinidad y queremos dar un salto productivo, una fertilización estratégica fosforada puede hacernos dar ese salto. Esto es otro ensayo en donde les muestro alfalfa y agropiro en un suelo salino, y lo que vemos acá es la relación entre la altura de planta y la densidad de planta. Esto es una implantación. Y los números que aparecen dentro del gráfico son valores de salinidad: 0,98, 1,18, 1,25, 2, 4 y 8. ¿Qué le pasa a alfalfa? Alfalfa, hasta 2 dC por metro, disminuye su crecimiento, su altura de planta, su biomasa, pero no mata plantas. Siempre tenemos alrededor de 450 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Después de los 2 dB por metro, sí, empieza a matar plantas y reduce su crecimiento. Lo mismo le pasa a agropiro alargado: 0,98, 1,18, 2, no mata plantas, tenemos alrededor de 350 plantas por metro cuadrado, lo que sí afecta
este incremento de la salinidad, lo mismo que en alfalfa, es el tamaño. Si nos vamos a conductividades superiores, como 4.5 o 8.7, ya reduce las dos cosas: número de individuos y tamaño. Es interesante el 4.5 ese, porque con ese 4.5 llegamos a producir más o menos 150 plantas de agropiro, con lo cual si pensamos que agropiro tiene la capacidad de macollar, no es un número despreciable. Con grama Rhodes nos pasa lo mismo, aumenta la salinidad y disminuye la producción, con la salvedad que la tolerancia a la salinidad de grama Rhodes no es tan alta como la de las dos anteriores, alfalfa y agropiro, ¿se acuerdan? Entonces, lo que vemos acá es que con hasta un decisiemum por metro estaríamos recomendando grama Rhodes, después de eso no, porque las producciones de grama se vuelven muy bajas y erráticas. Como les decía, la napa freática primero es un factor que está en gran parte de la llanura pampeana, y más aún, que tiene características distintas, ¿sí? Y por otro lado, que nos afecta. En este caso les puse dos ejemplos, que son alfalfa y grama Rhodes, ¿sí? Distintas profundidades de napa y dos salinidades. Los puntos negros de las dos gráficas implican que no tiene sal la napa freática, y los puntos blancos es una napa salina. ¿Qué vemos en el caso de alfalfa? Que alfalfa logra las mayores producciones con napas freáticas que están entre el 1,5 metros y los 2 metros, tanto sea para napa salina como para no salina. Y las menores producciones las tienen cuando la napa está muy cercana a la superficie. Incluso cuando es una napa salina, se murieron la mayoría de las plantas, todas las plantas, ¿sí? Lo contrario pasa en grama Rhodes. Grama Rhodes logra las mayores producciones con una napa no salina cercana a la superficie, ¿sí? Y después esto disminuye. Con una napa salina las producciones son 5 veces menos, y ya después, si tenemos una napa más profunda, que sea salina o no salina no importa, porque grama no la alcanza, ¿sí? Recordemos que grama tiene el 80% de las raíces en los primeros 30 centímetros de suelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que los suelos sódicos se desecan rápidamente y se inundan rápidamente, igual que los taptos? Por ello, les quise mostrar algo de cómo le va a agropiro bajo esas situaciones, de sequía extrema y de inundación extrema, ¿sí? Los puntos negros hablan de la biomasa producida en agropiro, y los puntos grises hablan de la apertura de estomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Agropiro respira más y produce más, básicamente eso. La otra cosa que nos cuenta este gráfico es que logra las mayores producciones cuando estamos cerca de capacidad de campo, que reduce las producciones en una inundación de cerca de 2 meses y en una sequía de cerca de 2 meses, y que sequías temporarias, los triangulitos de cerca de un mes, e inundaciones temporarias cerca de un mes, o sea, no tan prolongadas, llegan a las mismas producciones que la situación de capacidad de campo, ¿sí? Otra de las cosas que aprendimos en este ensayo fue que no matamos ninguna planta. Todas las plantas, después de haber sufrido estos 2 meses de sequía o inundación, sobrevivieron. La misma idea, con el mismo ensayo, pero en esta vez lo anterior fue para una planta adulta, y esto es para implantación de Panicum coloratum y de grama Rhodes. Los puntos blancos son los de grama Rhodes, los puntos negros son los de Panicum coloratum. Vemos que ambas especies la pasan muy mal con sequías prolongadas de cerca de 2 meses, no tan así con inundaciones prolongadas, ¿sí? De hecho, grama Rhodes produce casi lo mismo que en capacidad de campo, y Panicum coloratum en inundación baja un poquito la producción respecto de capacidad de campo. Otra cosa que nos llamó mucho la atención fue que la sequía prolongada en grama Rhodes nos mató la mayoría de las plantas, casi la totalidad. Mientras que en Panicum coloratum parecían estar todas muertas. Cuando regamos para sacar raíces y monitorear qué había pasado con las raíces, todas las plantas empezaron a rebrotar, con lo cual se vuelve una alternativa muy interesante para lugares donde el estrés hídrico por sequía sea más frecuente. Como les decía, todas estas problemáticas en general son comunes, y otra que es común y atraviesa y es transversal a todas estas es la disponibilidad de nutrientes, y sobre todo de la de nitrógeno, pensando que en muchos de nuestros sistemas vamos a tener gramíneas presentes. El nitrógeno es sumamente importante, ¿sí? Siempre preferimos tener una fijadora biológica, leguminosas que fijen el nitrógeno y que sea un nitrógeno gratuito y que nos mejore la ración. Pero si no tenemos fijadora biológica, si no tenemos leguminosa dentro de nuestros sistemas, por lo menos hacer una fertilización nitrogenada. Acá tenemos dos ejemplos, uno de Noettinger, que son los puntos blancos, y uno de la Boulage.
donde hicimos distintas dosis de fertilización para ver cuál era la dosis óptima biológica. Nos dio que alrededor, independientemente de que una curva vaya por arriba de la otra, las dos curvas logran la máxima producción cuando son fertilizadas con alrededor de 125-130 kilos de nitrógeno, ¿sí? En Nottinger pasamos del testigo de cerca de 1000 kilos a 2500 kilos y en la Boulage de cerca de 3000 kilos a 5000 kilos. Duplicamos o triplicamos la biomasa acumulada. Esto es eficiencia de uso de radiación para los mismos tratamientos, ¿sí? Para Grama Rhodes. Esto es biomasa en función de la cosecha de luz, sumatoria de radiación fotosintéticamente activa interceptada, pero tómenlo como cosecha de luz, ¿sí? Si tenemos alrededor, fíjense que la línea de abajo es N0 y las tres líneas de arriba son N100, 200 y 300, donde no hubo diferencia. Imaginemos que cosechamos 300 megajoules por metro cuadrado de luz. En N0 vamos a estar produciendo 1500 kilos de materia seca por hectárea, cuando en N100, 200 o 300 estamos produciendo cerca de 2000, o sea un 25% más. Pero no cosechamos la misma luz en un fertilizado que en un no fertilizado. Cosechamos el 40%, el 38% más de luz, lo cual nos lleva a producir el 80% más de biomasa, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Y se debe no solamente a que el nitrógeno nos generó más biomasa aérea y pudimos captar más radiación, sino que a su vez pudimos captar más agua, desarrollamos más raíces, alcanzamos nutrientes que de otra forma no lo hubiésemos alcanzado. Con lo cual la fertilización nitrogenada o tener una leguminosa que nos aporte nitrógeno y tengamos nitrógeno disponible puede hacer que la cosa nos convenga por varios lados. ¿Siempre hay que fertilizar con nitrógeno? Si ustedes nos preguntaban esto un tiempo atrás, le hubiéramos dicho que sí, que siempre hay que fertilizar con nitrógeno, porque estamos hablando de gramínea, porque estamos hablando de ambientes que en general están subnutridos, entonces siempre íbamos a tener una respuesta positiva. Lo que nos dimos cuenta hace un tiempo atrás es que a veces los problemas de alguna especie son mucho más graves que la falta de nutrientes y la falta de nitrógeno. Acá les muestro esta curva, los puntos blancos, que son tratamientos de distintas localidades no fertilizados, y los puntos negros, que son tratamientos a la par fertilizados con 150 kilos de N. Lo que vemos es que las tasas de crecimiento, ¿sí? Esto es tasa de crecimiento y esto es conductividad eléctrica o salinidad. Por encima de los 3 dB por metro, fertilizar o no fertilizar da lo mismo, ¿sí? O sea, no logro un efecto positivo fertilizando. Agropiro, en este caso, tiene problemas mucho más graves que la falta de nitrógeno. Por debajo de los 3 dB por metro, ¿sí? Sí logro un efecto y las curvas se me separan. Imaginemos que un productor tiene dos agropiros, uno en un lote mejor que tiene 1 dB por metro y otro en un lote un poco más complicado que tiene 2 dB por metro. Si este productor está buscando optimizar el uso de ese nitrógeno, va a tener que ir a fertilizar el de 1 dB por metro, donde probablemente triplique o cuatriplique la biomasa acumulada, ¿sí? Por eso es interesante que todos reveamos las cadenas forrajeras y los ambientes en los cuales tenemos cada recurso. Algo que voy a tocar muy por arriba, pero son las consociaciones o mezclas forrajeras. Este es un ensayito que hicimos hace un tiempo, donde tenemos agropiro solo a la izquierda, agropiro más llantén al medio, y agropiro más lotus tenuis de la derecha, ¿sí? El llantén es una especie que se comporta muy bien en suelos salinos, ¿sí? Y todas se adaptaron muy bien al inicio. ¿Qué pasó? Luego de un tiempo, el agropiro más llantén se fue quedando agropiro cada vez más raquítico, llantén cada vez más chiquito, y esa parcela le invadió muy fácilmente las malezas, el gramón en este caso. Y las otras parcelas no, permanecieron muy bien, agropiro solo y agropiro más lotus. Con lo cual, uno tiene que revisar las acompañantes, ¿sí? A veces son acompañantes muy buenas, pero la proporción en que uno las pone quizás no es la correcta, ¿sí? Entonces, por eso la frase de mejor solo que mal acompañado. Bueno, no mucho más, les agradezco por el tiempo. Cualquier consulta estamos a disposición, si la quieren hacer ahora, y si no les dejo el correo y me escriben. Muchas gracias.